Sin más presentación, vamos a comenzar a trabajar. Se me ha pedido a mí que yo inicie un poquito este foro. Eh, para ello les voy a compartir mis pantallas, esencialmente con una mirada general, un marco general sobre lo que son los retos que el tema del cambio climático parecieran estar representando en el caso de América Latina y el Caribe. Este, Me apena un poco que quizás los temas que vamos a desarrollar aquí sean bastante generales, pero bueno, siempre conviene partir de la premisa de que, o sea, no sabemos quiénes nos están acompañando hoy, entonces conviene hacer como una especie de arranque sobre temas más bien generales. Entonces, a ver un momento. Ok, este, ok, muy bien. Entonces, a efectos de comenzar a aproximarnos a este tema, si nosotros tratamos de definir de una manera muy gruesa, muy general, qué es lo que es el cambio climático en términos muy básicos, muy pragmáticos, en realidad lo que se plantea es que el planeta Tierra se está calentando. Varios estudios muy rigurosos demuestran que el planeta está siendo objeto de un incremento sostenido de sus temperaturas. Y eso aparentemente, o sea, aparentemente no, eso está asociado a unos gases de efecto invernadero que están haciendo que las radiaciones que recibe el planeta en forma de energía luminosa no puede ser reflejadas al espacio, quedan como entrampadas un poco en la atmósfera, producto de unos gases que hacen un efecto que impide de que esa devolución de esa energía hacia el espacio no se pueda dar como se debiese. Entonces el planeta pareciera que el planeta entonces comienza a acumular calor. Las alarmas sobre este tema se prenden por allá, digamos, con fuerza, se comienzan a socializar con fuerza como por allá por los años finales de los años 80. Ya varios trabajos previos venían haciendo algunos aportes en el tema, unos trabajos muy importantes que dieron pie a todo un conjunto de esfuerzos desde la comunidad científica y académica, tuvieron que ver con las mediciones de los niveles de CO2 en el aire. Y bueno, todo sugiere que los niveles de CO2 en el aire están alcanzando niveles que no se habían visto nunca antes, por lo menos en el último medio millón de años. Obviamente que medio millón de años no es una ventana de tiempo, digamos, uh, es más bien una ventana pequeña con relación con los 4.500 millones de años que puede tener el planeta, pero de cara a lo que es la escala de la vida como la conocemos, y en escala, digamos, del momento en que la humanidad está ocupando el planeta, es una ventana de tiempo bastante relevante. Y bueno, hoy por hoy nadie duda sobre la, la rigurosidad que tienen estos datos. Algunos aspectos de interés que vale la pena mencionar como datos que se están planteando hoy sobre este tema es que cada vez hay menos dudas sobre, eh, digamos, los fundamentos principales de esta problemática. Es un hecho que todas esas advertencias, eh, esos resultados que en algún momento establecieron los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático sobre el incremento de la temperatura en la Tierra en las últimas décadas, ya, bueno, son elementos que difícilmente se pueden dudar, ¿no? La emisión de gases que pudieran estar detrás de estos niveles de incremento son también reconocidas. Este, y
bueno, casi la mitad de los gases de efecto invernadero están asociados a actividades, instalaciones, asentamientos industriales y residenciales. Datos del IPCC dicen que el 25% de estos pueden ser asociados solamente a actividades de producción de energía, tanto eléctrica como térmica. Y entonces estos temas, como te digo, le vienen dando cada vez más solidez al carácter antrópico que pudiera estar detrás de estos temas. Yo recuerdo que yo fui invitado a participar en la elaboración del quinto informe mundial del IPCC, apoyando allí algunas revisiones, y ahí inclusive se daba la discusión sobre si el problema era cambio climático o variabilidad climática. O sea, se ponía en juego si realmente el ser humano pudiera estar incidiendo en este incremento en la temperatura del planeta o si realmente el problema era un tema de variabilidad climática, que la Tierra a lo largo de los millones de años de su existencia, eventualmente se enfría, eventualmente se calienta, entonces que no hay realmente una responsabilidad del ser humano. Sin embargo, estos resultados han ido demostrando cada vez, digamos, con más contundencia que en efecto el ser humano está incidiendo en esta temática de una manera importante y eso está esencialmente asociado a las actividades humanas que colaboran con la emisión de gases de efecto invernadero. Inclusive las predicciones que se hicieron con algún nivel de eh, un poco conservadora, pues que se hicieron en los primeros informes del IPCC sobre lo que pudiera estarse evidenciando en el planeta en el siglo pasado, se han ido demostrando claramente, o sea, cuando se ha dicho lo que pudiera esperarse en la medida que este fenómeno global se vaya instalando, entonces pudieran darse, se decía, ¿ves? El IPCC decía, esta tabla es del IPCC, que bueno, que la temperatura en las noches, en los días pudiera ser un poco cálida, entonces se manejaban cuáles eran las probabilidades de que esa aseveración se cumpliera, y bueno, lo que en el siglo pasado se definía que era probable, muy probable, hoy por hoy se convierte en virtualmente cierto, es evidenciable, es comprobable, o sea, son temas en los cuales cada vez es menos la incertidumbre, ¿no? El tema del, de las causas y los fenómenos que pueden estar detrás, que son fenómenos que definitivamente preocupan y hay que tratar de hacer un esfuerzo muy grande y bueno, se vienen dando esfuerzos muy importantes para tratar de ver cómo se puede trabajar en minimizar, mitigar un poco los procesos de desarrollo que exacerban estas emisiones de gases. Entonces, ese es todo el ámbito, todo el esfuerzo que se hace en el tema de la mitigación de los efectos del cambio climático, todos esos esfuerzos que se pudieran estar haciendo para minimizar la emisión de esos gases, pero definitivamente, dado que el cambio climático ya no es una amenaza, sino es un efecto, una circunstancia que se está dando y se está dando aquí ya, ya lo que toca también es mirar, bueno, en dónde, de qué manera ese fenómeno global se va a hacer presente y qué medidas ya más bien de carácter adaptativo se pudieran tomar para tratar bueno, convivir un poco con la nueva realidad planetaria que nos va a tocar convivir. Entonces, varios trabajos se han desarrollado, tratar de identificar cuáles son los efectos que el cambio climático pudiera tener en la humanidad es una tarea muy difícil porque son unos efectos que el cambio climático es un fenómeno que va o sea, cae como de manera transversal en todos y cada uno de los ámbitos de desarrollo sectorial de la humanidad. Entonces eso incide en energía, incide en alimentación, incide en salud, incide en biodiversidad, incide en una gran cantidad de temas. Y por otro lado, los efectos que se pudieran ver entre unos espacios geográficos y otros pueden ser muy distintos. Yo recuerdo por lo menos que en el año, creo que fue 2018, 2000, no, 2017, tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos sobre este tema en Asia,
y era realmente sorprendente digamos, la urgencia que representaba el tema del cambio climático en algunos países de Oceanía, que pudimos conocer casos en donde, bueno, esos incrementos de algunos en el nivel del mar representaba para muchos países de ese continente la pérdida de porcentajes muy importantes de su espacio territorial, ¿no? Podríamos estar hablando de algunos hitos muy importantes para demarcar las zonas que de alguna manera delimitan un país pudieran quedar bajo el agua. Entonces eso, eh, en esa experiencia que llegamos a tener, demostraba que la manera como el cambio climático se hacía presente allá era muy, muy marcada. Algunos eventos de estos también similares, en algunas discusiones que hemos participado, hemos visto que pudieran darse también en el contexto caribeño, ¿no? Entonces, la caracterización de los efectos es un tema muy complicado. Se han hecho varios trabajos asociados a tratar de identificar cuáles pudieran ser los potenciales impactos que pudiera tener el cambio climático a nivel de América Latina y el Caribe. Son varios los estudios, algunos son más de carácter general, otros son más bien sectoriales y son diagnósticos que se han hecho sobre el tema agrícola, sobre el tema de seguridad alimentaria, sobre el tema salud, y detrás de ello hay, bueno, instancias especializadas en cada uno de estos ámbitos del conocimiento, ¿no? Yo pudiera atreverme a mencionar brevemente algunos de estos impactos. Entonces, bueno, se ha hablado mucho del impacto que pudiera existir en los temas de seguridad alimentaria. Yo he visto algunos informes que hasta se atreven a dar algunos números sobre el impacto que esto pudiera tener, particularmente en Centroamérica, en el sentido de, bueno, el impacto que puede tener los cambios en las dinámicas del agua, las sequías, en los esquemas de producción agrícola y agropecuaria que se dan en nuestra región, ¿no? Los temas de seguridad hídrica se vuelven también un tema muy, muy importante. Es sabido de que uno de los escenarios más temidos del cambio climático es que la intensidad y la recurrencia de eventos extremos pudiera cambiar. Y eso, pues definitivamente va a hacer que las sequías sean mucho más duras y que los excesos de agua, las inundaciones, las precipitaciones extremas sean también mucho más duras. Y que ello pudiera cambiar inclusive los ciclos a los que estamos más o menos acostumbrados, ¿no? En temas de salud se ha estudiado mucho también el impacto que esto pudiera tener, no solamente asociado como un efecto, digamos, sistémico de la afectación en otras variables, sino también el tema de el impacto que esto pudiera tener con la dinámica de los vectores que transmiten muchas enfermedades aún no erradicadas o adecuadamente controladas en el contexto americano, latinoamericano y del Caribe. Y de hecho, bueno, penosamente en algunos casos estas enfermedades pareciera que van ganando la batalla en algunos países que, bueno, por diversas circunstancias eh, han demostrado una pérdida de su capacidad en manejar adecuadamente los esfuerzos que desde la salud se deberían hacer para controlar estos casos, ¿no? Definitivamente hay que reconocer que por lo menos en el caso venezolano es uno de esos escenarios en donde han reaparecido una importante cantidad de enfermedades que definitivamente pudieran convertirse en un problema no solamente para este país, sino para el resto de la región. Entonces, bueno, definitivamente sigue, todos estos temas inciden en los medios de subsistencia, los temas de la micro y de la macroeconomía, las condiciones de habitabilidad también sufren un impacto importante, las ciudades van a tener que convivir y hacer inversiones muy importantes para tratar de incidir en los esfuerzos para hacer la gestión de riesgo, gestión integral de riesgo ante fenómenos hidroclimáticos, van a tener que ser mucho más acentuados
por los elementos que dijimos anteriormente, la vulnerabilidad, obviamente, y la exposición se va a hacer mayor, y obviamente está todo el tema de biodiversidad y el impacto que eso puede tener, y que bueno, ya se ha dejado ver en algunos escenarios que hemos visto recientemente sobre el modo como este fenómeno pudiera estar afectando a la biodiversidad, ¿no? Yo pudiera mencionar por lo menos en ese sentido, yo que vivo en Mérida, Venezuela, Mérida es la única ciudad en Venezuela que se llamaba a sí misma la ciudad de las nieves eternas, porque era el único espacio en el país que tenía cierta glaciación permanente, que bueno, que los habitantes disfrutaban desde la ciudad y podían ver algunas manchas de hielo. Nosotros hemos visto cómo eso ha ido mermando hasta hoy prácticamente es inexistente, ¿no? Llegamos en algún momento a poder disfrutar, a caminar, a hacer escalada en esos espacios y hoy por hoy, en 20, 25 años hemos visto cómo eso ha desaparecido, de manera que uno es como testigo de los efectos del cambio climático en acción, ¿no? Ya para ir como cerrando, yo quisiera mencionar que entonces la caracterización de los problemas que el cambio climático pudiera representar en América Latina es un esfuerzo muy importante que se debe hacer y como dijimos hace un momento, eh, es un esfuerzo eh, que amerita un trabajo muy complejo porque el cambio climático es un tema que va a afectar o debería afectar prácticamente todos los esfuerzos de desarrollo sectorial que se hacen en la región. La vivienda hay que repensarla, la ordenación urbana hay que repensarla, la agricultura hay que repensarla. Y en esos esfuerzos que se vienen haciendo, vale la pena mencionar que no solamente se habla de que los impactos pudieran ser negativos. Hay algunos sectores que dicen que, bueno, que el incremento pudiera abrir ventanas de oportunidad para cambiar algunos cultivos, para poder hacer un uso más adecuado, para mejorar algunas actividades, ¿no? Esas son obviamente lecturas sectoriales, pero esos temas pudieran, están ahí sobre la mesa y alrededor de ellos definitivamente hay que trabajar. Yo quería mencionarles brevemente, por ejemplo, un estudio que nosotros hicimos desde el Centro de Investigación y Gestión de Riesgos para el Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente, si mal no recuerdo, sí, él llevaba el título de Identificación de Estrategias Financieras de Adaptación al Cambio Climático en los sectores agua y saneamiento, residuos sólidos y gestión del riesgo de aluvios torrenciales e inundación. Entonces, era un esfuerzo que hace uno de los bancos para el desarrollo regional más importantes del continente, probablemente el más importante del continente, y que ellos trataban como de identificar, bueno, dado que el cambio climático está aquí, ¿qué le toca hacer al sector agua y saneamiento? ¿Qué lectura le deben dar al tema? ¿Dónde deben orientar las inversiones? ¿De qué se trata? ¿Y cuáles son las maneras óptimas, idóneas de hacer mitigación, de hacer adaptación, en función de sus particularidades sectoriales? Y así en cada uno de los casos, ¿no? En ese estudio, lo primero que se hacía era como una caracterización, una evaluación, una revisión de qué es lo que están diciendo los modelos globales avalados por el IPCC sobre lo que se pudiera esperar en las distintas regiones de América Latina ante este tema. Ahí se identificaron, si mal no recuerdo, 13 grandes áreas y para cada una de esas grandes áreas se identificaban, bueno, cuáles eran los escenarios esperados para eh, cada uno de los posibles escenarios, ¿no? Los RPG 8, RPG 6.5, o sea, asumiendo que la temperatura pudiera llegar a tanto, pudiera ir un poco más, pudiera ir un poco menos. Entonces, en función de eso, se definía más o menos qué es lo que se pudiera, qué es lo que dicen los modelos, ¿ok? ¿Qué es lo que dicen los modelos globales que se pudiera esperar para distintas zonas del país? Otra cosa que se hizo en el marco de ese estudio era que de cara a esos escenarios se miraba, haciendo un análisis de las comunicaciones nacionales emitidas en cada país,
de qué forma el país estaba concibiendo los esfuerzos tanto de mitigación como de adaptación que se pudieran hacer para distintos ámbitos sectoriales. En estos casos, como les digo, trabajamos los temas del ámbito sectorial de agua y saneamiento, el de desechos sólidos y el tema de gestión o reducción del riesgo de aludes torrenciales e inundaciones. En cada uno de los casos, entonces, de ese contraste sobre una especie de benchmarkings que se hicieron de qué es lo que se pudiera asumir como lo mínimo aceptable, y entonces leyendo esas comunicaciones, definir, bueno, qué país parece que está abordando más integralmente estos retos sectoriales o cuáles países pareciera que están dejando de lado algunos temas que pueden ser neurálgicos. Entonces, ese tipo de análisis se hicieron, como les digo, para distintos escenarios, ¿no? El RPC 6.0, RPC 8.5, también trabajamos para el 4.0. Y bueno, eso permitía generar como una especie de fichas sinópticas por país para mostrar un poco qué es lo que uno consigue, cuáles son los hallazgos, dónde se muestran fortalezas, dónde pareciera que hay cosas que se están abordando poco, esos temas se han ido manejando. Lo mismo se hizo para el tema de aludes torrenciales e inundaciones. Es un hecho cierto y las estadísticas lo reflejan, que este impacto creciente de los desastres en el contexto de América Latina y el Caribe consigue su mayor incidencia de daños en eventos asociados al agua o al exceso extremo o a la ausencia absoluta. Ahí se están concentrando la mayor cantidad de eventos adversos y de desastres en la región. Y ante ese tema se entiende que el cambio climático pudiera agravar aún más el escenario. Nosotros hemos hecho también, eso también lo planteamos en algunos documentos y fueron parte de los aportes que dejamos en nuestra participación en la elaboración del quinto, el aporte que hicimos en el marco de la quinto informe mundial sobre el cambio climático y riesgos locales. Me acuerdo que era el énfasis de aquel documento. Que hay que tener mucho cuidado, particularmente en países como los que se consiguen en América Latina, a la hora de poder de echarle la culpa al cambio climático de todas las cosas malas que pudieran estar ocurriendo, particularmente alrededor de estos temas de exposición, vulnerabilidad e impacto de desastres. De hecho, en algún momento escribimos algún material que titulamos Cambio climático, la excusa perfecta. Y es que nosotros en algunos estudios puntuales que hemos desarrollado en algunos países, hemos visto que los escenarios de riesgo, o sea, las condiciones idóneas para que una crecida, una luz torrencial genere una gran cantidad de daños, pues resulta que son mucho más asociables a problemas de mala planificación, de poca institucionalidad, debilidades en la gestión y en la planificación del territorio, que al fenómeno del cambio climático en sí mismo. Entonces, eventos que han sido señalados como que están de alguna manera, que son productos de alguna manera del cambio climático, resultan ser, cuando tú evalúas, eventos de reconocida recurrencia histórica, que bueno, se sabe que vienen ocurriendo allí a lo largo de 300, 400 años, con una periodicidad más o menos conocida, y que resulta que los actores del desarrollo, tanto los institucionales como las mismas comunidades, se hacen de la vista gorda de estos eventos, construyen más o menos donde quieren y como quieren. Entonces, claro, cuando viene el fenómeno natural, eh, lo que ocurre es que la gente pues le echa la culpa al cambio climático y dicen que eso es producto de unas cosas que realmente no, en algunos casos parecieran no ser tan así. En otros sí. En otros casos hemos visto desastres importantes que se han dado en la región, y cuando uno mira por lo menos las estadísticas de cuáles son los promedios de lluvia, te topas con unos picos que no se han visto en 100 años, desde que hay registro en esas ciudades o en esos países. Entonces, hay que ser un poco más riguroso a la hora de definir si lo que está detrás de estos eventos es el cambio climático o sencillamente problemas de insostenibilidad que se dan con tanta frecuencia en nuestra región. Entonces, bueno, en función de eso, se han identificado cuáles son esas buenas prácticas
cuál sería la agenda integral de lo que para atender este tema se debería abordar. Y luego, finalmente, bueno, nuevamente se generan unos indicadores que tratan de medir, bueno, qué países pareciera que se están abordando, se están acercando mejor a un abordaje sistemático de los riesgos, o sea, de esa agenda particular de acciones que el cambio climático pareciera demandarle, en este caso a este ámbito particular del riesgo asociado a aludes torrenciales e inundaciones. Entonces, bueno, yo realmente lo que quería hacer era un abordaje muy grueso para esta primera presentación. Sin embargo, yo sí quería en esta última lámina dejar estas tres preguntas centrales, que son las que realmente más interesan a los efectos de este foro que estamos desarrollando hoy. Y las preguntas son, ¿cuál será el grado real de afectación que estos escenarios regionales tendrán en el quehacer humano de la región, en la seguridad humana de la región? O sea, esto finalmente en temas de seguridad humana, de desarrollo humano, ¿en qué aterrizan? Otra pregunta es, ¿en qué medida estos cambios pudieran potenciar los ya de por sí complejos flujos migratorios que se vienen dando en América Latina y el Caribe? América Latina y el Caribe son y han sido objeto durante los últimos años de procesos migratorios muy importantes, detrás de los cuales lo que uno consigue no siempre son temas asociados a desastres o eventos naturales o desastres socionaturales, sino, bueno, son temas de pobreza, de inequidad, de injusticia, de gente huyendo de gobiernos o de circunstancias que de alguna manera no les permiten su desarrollo, y entonces, bueno, se ven obligados a asumir riesgos importantísimos y migrar a lugares donde creen que pueden llegar a tener mejores condiciones de vida. Entonces, ese escenario ya de por sí existía, ya de por sí era muy complejo, y hoy por hoy, bueno, toca mirar en qué medida el cambio climático puede convertirse en un catalizador que potencia aún más estos flujos. Y luego, finalmente, la última pregunta es si esa potenciación, esa acentuación de estos flujos migratorios se da, qué implicaciones, qué retos, qué estrategias pudieran ser consideradas para poder atender lo que en ese sentido pudiera generarse en América Latina y el Caribe en los próximos años. Estas son preguntas que yo no voy a atreverme a contestar porque no tengo la competencia ni la experiencia, y estas son, digamos, temas en los que, bueno, disertarán los invitados que hoy nos acompañan, y que, bueno, son personas cuya especialidad es justamente el abordaje de estos temas. Entonces, bueno, en líneas generales eso es lo que yo quería compartirles. Muchas gracias por la atención.